Güey, qué rollo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia para Tontos. ¿Cómo están, muchachos? Qué gusto volveros a escuchar aquí y reunirnos para platicar este tema tan chido que nos los han pedido bastante y es un tema que no muchas personas conocen. De hecho, y aparte está como de moda este tipo de temas, ¿no? Porque Sí, pues obviamente a todo mundo ya le gusta ser asiático. sí, y le gusta el K-pop y ya todos son otakus. No les tocó que los discriminaran como a muchos de nosotros cuando Sí, éramos güey. chiquitos. Afortunadamente yo era de los que agarraba zapes a los otakus Sí, y a mí me agarraban. y Entonces, ahora soy parte de ellos. sí, ya no puedes. Sí, no, la neta, vean anime, chavos, está muy chido, la neta. Pero 10 de sí, 10. Pero ¿cuál es el tema de hoy, Iker? hoy vamos a platicar de los inicios del Imperio japonés, bueno, de un Ah, poquito los antepasados y cómo se fue formando este imperio hasta llegar a la Primera Guerra Sino-Japonesa, pues está ¿no? muy bien, la Porque neta. planeamos después hacer otro capítulo en seguimiento, porque son muchas cosas. No, O sea, es un es tema un súper tema amplio que nos da para enorme, 3, pero 4 enorme, capítulos sí. y no queremos que se nos vaya ningún detalle. Entonces preferimos mejor después, si les gusta, hacemos el segundo capítulo de la Guerra Sino-Japonesa y cómo ya llegaron a... Pues empezó el Imperio Japonés, ¿no? Ya formalmente. Sí, sí, sí. Como Y ya la bueno, participación de Japón con el eje en la Segunda Guerra Mundial sí, y todo claro. ese tipo de cosas, Sí, ¿no? la guerra ruso-japonesa, la Segunda Guerra sino-japonesa, Sí, son el un papel de montón Japón en de la Segunda temas. Guerra del Y Opio, hasta, muchas y hasta la cosas. caída del Imperio japonés. Sí, que es bien interesante. Sí, Está bien, también. cabrón. Pero pues ahorita decidimos más o menos platicarles a ustedes un poquito de cómo era Japón antes del imperio, cómo era como su organización interna, como pues era básicamente era un imperio feudal, sí, No, ¿no? pues Eran no era ni feudos, siquiera imperio, eran sí, eran feudos. feudos. Ajá, exacto. Para los que no se acuerdan, pues acuérdense que el sistema feudal es un sistema político, económico, Ujú. principalmente, bueno, muchos lo reconocen como europeo, pero también en el Japón antiguo, en China, en todos lados existían el feudalismo. Y bueno, para darles acá un poco en contexto, el feudalismo, pues hagan de cuenta que era como un rey que controlaba un territorio Ujú. y existían señores feudales, se podría decir que eran como pequeños gobernadores, Sí, sí, sí. pero que tenían mucha independencia. O sea, eran como pequeños reinos dentro de un reino, ¿no? Sí. Y lo controlaba el señor feudal. Y el señor feudal pues tenía su propio ejército, tenía su propio campesinado y bueno, pues también tenía su propio modelo económico Ujú. inclusive. Sí, que el O sea, feudalismo. Se que llama era eso feudalismo. el feudalismo Ajá. justamente. Y que por ejemplo, la obligación del señor feudal era nada más responder ante el llamado del rey en caso Sí. de, pues Pero si no algo. le llamaban, ese güey hacía lo que se le Sí, hinchaba el y huevo. inclusive atacar otros feudos y anexarlos y bueno, era Sí, un sí, sí. sistema bien, bien horrible, la Sí, en neta. pocas palabras, tú tienes el territorio, controlas la comida, y si controlas la comida, nos controlas a todos los que Ah, pues comemos. como, claro que sí. En ¿No? todos lados, ¿no? En todos lados. Todavía. ¿No? Sí, en muchos países de África todavía dicen que no, pero sí. Entonces, pues bueno, el Japón Ujú. era un sistema feudalista Sí. totalmente, ¿no? Estaba el emperador japonés, pero pues obviamente había pequeños estados controlados por feudales y cada señor feudal tenía su propio ejército de samuráis. Sí, y digo, a diferencia de Europa, por ejemplo, que sí había feudalismo, pero los feudalismos interactuaban entre naciones también, ¿no? O sea, el que estaba en las fronteras interactuaban entre feudos. El caso aquí con Japón es que Japón llevaba cerrado desde 1937, 1600. O 1637. sea, era un estado que ahorita sería proteccionista, ¿no? Sí, se considera En un estado teoría, totalmente ¿no? Pero en ese entonces proteccionista. no existía el proteccionismo, pero digamos que Japón no interactúa con otro imperio, ni otra nación, Era ni otros totalmente feudos cerrado. más que Japón. Sí, era totalmente cerrado y su economía se basaba en un mercado interno. Sí, no quería. Entonces, creo que en algún punto llegaron a permitir que un puerto llegaran portugueses o holandeses, pero nada más a ese puerto, creo que en el suroeste de Japón y tan tan. Y no, y eso porque pues empezó a llegar la presión, ¿no? De los imperios europeos. Sí, Pues sí, sí, sí. porque, como bueno, en ese tiempo ya los imperios europeos habían empezado a llegar a esa parte de Asia y empezaron a conquistar pues diferentes regiones, ¿no? O sea, por ejemplo, que me parece los holandeses tenían lo que hoy conocemos como Sri Lanka, Ujú. ¿sí, no? Portugal ya tenía España eh, con Filipinas, por ejemplo. España Bueno, con un poquito más Filipinas, después, pero ajá, igual los tenemos pero muy cerca. igual, o sea, Portugal le había llegado a China, Ujú, en Macao, ujú. por ejemplo, el Reino Unido ya había llegado a Hong Kong, o sea, pues obviamente sí ya tenían que tener a huevo una Sí, interacción con los... y ya estaba rodeado de imperios, Sí, ya estaba rodeado de imperios, ¿no? O sea, el siguiente paso lógico era, pues, ser un imperio. pero ahora pues Japón era un lugar súper atractivo, tenía Sí, muchísimos recursos.
Mucha cultura también que les Muchísima interesaba. cultura, ajá, que la Porque, gente se le sí, hacía sí, porque rarísima. según yo el puerto en el que dejaban llegar a los holandeses y a los portugueses era primaria, o sea, primordialmente el intercambio cultural, ¿no? Ujú. Los japoneses trataban de comprar planos de tecnología holandesa y portuguesa y al igual, pues también se empapaban los holandeses del arte, del haiku y todo ese tipo de cosas de los Del japoneses. Shibaji. Sí. No lo busquen. O Si, sí, si tienen más de 18 años, por favor busquen en Google qué es Shibari. Al igual y les interesa. No sí. pregunten cómo lo sé. Alguien me contó. Alguien me contó. Sí, uno cuando ya se vuelve Pero influencer fuera de esos puertos, Japón estaba aislado del mundo, totalmente cerrado. ¿no? Sí. ¿Y qué pasó con Estados Bueno, pues lo que Unidos? pasó es que justamente como Japón era tan atractivo, Ujú, los imperios europeos dijeron como, güey, abre tus mercados, ¿no? O sea, realmente comercia con nosotros, te podemos ofrecer muchas cosas como tecnología ujú. militar, que era lo que Sí, que era lo principalmente los que. ofrecía, Ajá. y a cambio, pues quería que Japón les dejara usar sus puertos, pero también para la explotación pesquera, principalmente. Ujú. O sea, pues porque como saben, a los japoneses les mama matar ballenas, y pues en ese tiempo no era la excepción, ¿no? Sí, en Los, sí se podía. sí, Ahora ya está ahí sí se podía restringido. Ujú, libremente. Entonces querían usar los puertos japoneses para hacer reabastecimiento en la pesca ballenera. ujú. Y pues obviamente Japón decía que no. O Sí, sea, no, no. porque era un sistema totalmente diferente al sistema occidental. Entonces, Sí, no, no tenían ninguna similaridad, no, ninguna. para nada. No, o sea, su sistema de leyes era totalmente diferente, sus costumbres, su idioma. Entonces, pues Sí, Japón, lo lógico que Japón dijera, no, muchas gracias. y eran bravos, ¿eh? Sí. Aparte, no, o sea, siempre que se los querían obligar a abrir sus puertos, no se dejaban. Sí. Y bueno, tampoco había mucho interés porque pues, eran autosuficientes, Sí, ¿no? Era una isla que exacto. no necesitaba otras islas. Sí, era una isla totalmente que, como dices, autosuficiente, o sea, vivían de sus recursos pesqueros, de sus recursos, ¿cómo se llama? Bueno, de la siembra de Sí. arroz. Entonces, Y bueno, todo el mundo sabe, si a ustedes les gusta un poco de estrategia militar y todo eso, invadir una isla es lo más difícil que sí, existe. Entonces, los japoneses se sentían sí, tremendamente sí, sí. seguros, ¿no? Inmamables, o Sí, sea, es así como de, güey, nada. no, o Sí, o sea, sea, está bien. ahí intentaron entrar los chinos, intentaron entrar los mongoles y nadie pudo conquistar Japón. Sí, no, digo, porque a lo mejor la tecnología. Aquí fue lo interesante, porque en el momento que cambia la tecnología y llega Mr. USA Ah, con tecnología poderosísimo. nueva, Gringo Man, con, con barcos, totalmente avanzados para su época. con cañones de larga distancia, todo este tipo de cosas, llegan, según yo, en 1853. Llegan en No, 1850, 52. 52, 52, 53, por 1852. ahí en esas fechas, llegan y le dicen, oye, está bien padre tu país cerrado, pero ábrelo. Sí, es así como Casi, de... casi, Sí, ¿no? sí, sí le dijo a Japón así como, güey, me encantaría comerciar contigo. Sí, ¿Y qué dijo Japón? No. sí, no, No, y pues justamente Estados Unidos, ¿quién le dice que no a Estados Unidos, güey? nadie. Pues nadie, y actualmente sigue siendo igual, güey. Nadie le dice que no a Estados Unidos. Aparte era una época donde Estados Unidos ya estaba en proceso de ser la potencia de América, Sí, ¿no? Ya estaba implementándose la doctrina Monroe de la famosísima América para los americanos. Ya creo que ya había sido la guerra. No, no, todavía no había sido la guerra con España, ¿verdad? Eso no, fue todavía no. mucho después. No, sí, no. Pero ya estaba justamente, pues, pues ya estaba, ya había pasado la guerra con México. Sí, Ya había o sea, adquirido yo, todos los territorios del norte de México, estaba adquiriendo los territorios indígenas. O sea, no, pues, Estados Unidos era un sí, ya monstruote realmente, estaba ¿eh? creciendo y dijo, oye, necesito, aquí es una buena posición, Para abre tus comerciar. fronteras, vamos a comerciar. Y Japón le Y, dijo, no, gracias. sí, y aparte como quería aprovechar de ser el primer país en comerciar Sí, libremente con Japón, ujú. ¿no? Y sabía que era una Sí, sí, cuestión, sí. pues, súper Súper sí, favorable. importante para ellos y pues les dijeron que no. ¿Y cómo respondió Estados Unidos? Ah, bueno, voy a bombardear tus puertos. Sí, dijo, están para tus puertos, allá hay una montaña que se ve que no utilizas, déjame hacer una demostración bélica de lo que puedo hacer con Ujú. mis barquitos. Y toma. Entonces, Empieza. pues El obviamente, poderosísimo general Perry. el Perry, Mr. Perry, Mr. Perry, que también casualmente, Mr. Perry fue el que tomó Tabasco ¿cómo crees? Sí, güey. Fue el que tomó Tabasco, Uy, bueno, durante la primera guerra de international el Tabasco, Mr. la segunda Perry. guerra de Tabasco, tomó Tampico, bombardeó Veracruz. Era un cabrón. Sí, No, le era un dijeron, cabrón, después de güey. bombardear Veracruz, tenemos una misión para ti. También es una costa, Sí, del otro lado no, del pues la mundo. neta, mis respetos para el almirante, imagínate, ¿no? O sea, después de triunfar en la guerra en Estados Unidos, Sí, digo, en México, Estados Unidos, es muy buen currículum. pues vete para Sí, Japón, ojalá sí, yo tuviera su CV, sí, sí, ya no sí. estaríamos Abrí desempleados. Japón. Sí, sí, güey, entonces, pues, obviamente los japoneses al ver pues
el poder militar de Estados Unidos, dijeron, no mames, nosotros no tenemos nada de esto. Ah, porque, ojo, amigos, la apertura económica también hizo que Japón se aislara tanto Ujú. que las armas eran totalmente Sí, arcaicas. arcaicas, o sea, ellos no pasaban de flechas y espadas, Sí. literalmente, Sí, los samuráis y eran ballestas y lo que todo. había, Pues ¿no? porque era una cuestión de honor. Ah, porque según los samuráis, y los que están viendo el video, así yo ando acá bien pinche Sí, yo no, samurái, ¿no? nunca, muy, muy normales empezamos a hablar y Ujú. nunca dijimos nuestros Sí, atuendos. nuestros atuendos. Yo Bueno, parezco Juanito. Ay, estamos personificados. Estamos haciendo un poquito de apropiación cultural, una sí, disculpa. perdónanos. El mío dice kamikaze. El mío está bien, verga. Bueno, entonces los samuráis tenían un pensamiento muy de honor, ¿no? Sí, Y así como de, no, es que matar a distancia no es honorable. Porque inclusive esos güeyes, pues sí usaban el arco y la flecha, pero sí, decían que era más honorable matarte a arco y sí, flecha sí, o con sí. lanza que con una Que con una pistola. pistola. Y de repente, pues llega pinche Perry y empieza a bombardear, Sí, o bueno, a dijo, hacer una órale, órale, demostración de órale. bombardeo a los puertos japoneses y a ver cómo respondes eso con arcos y flechas, güey. Sí, no, es como el dicho de que never bring a knife to a gunfight, nunca traigas un cuchillo a una pelea de Sí, pistola. exacto, Y es eso les así, pasó, trajeron sus totalmente. cuchillos a la guerra de pistolas. Y O sea, para los que han visto la película El último samurái, así como termina la película de que los agarran con las Gatling Guns y los balacean, así pasó. así terminó, o sea, eso sí fue en la vida real, o Bueno, sea, pero eso, ¿por qué pasó? Pues porque cuando el imperio japonés dice como, ah, su máquina, creo que sí nos van a dar en la madre, sí dijo, pues pues creo que sí vamos a abrirnos. vamos a abrir los puertos, ¿no? Y- Pero solo a Estados sí, solo Unidos, Estados Unidos. porque también esa fue como Ujú. la condición de Estados Unidos, o sea, que sí abría los puertos, pero únicamente para ellos. Y sí se hizo, entonces llegó mucha tecnología, llegó mucha occidentalización, o sea, el imperio japonés como que sí le llamó la Sí, se empezaron a atención. desempar la cultura y Sí, dijeron, oye, vamos a analizar el sistema político de estos cuates, les gustó, les gustó, vieron que el imperialismo occidental era era mucho muy más atractivo, avanzado ajá, y era era mucho muy más atractivo, avanzado. ¿no? Entonces, pues justamente empiezan a deshacer el sistema feudal. Sí, porque digo, ya estaban rodeados de imperios, ya lo platicamos, de Gran Bretaña, de Portugal, de España y Filipinas, Francia, Francia, o sea, ya estaban rodeados, entonces dijeron, pues, ¿cuál es el siguiente paso? ser como ellos. Vamos a hacer un imperio. Sí, y fue como de, güey, si ellos pueden, Sí, ¿por porque qué nosotros nosotros no. no? ¿No? Y de hecho lo que empieza a hacer Japón es empezar a mandar a miles de estudiantes a Estados Unidos a estudiar. Ujú, Empieza a mandar a un montón de migrantes, bueno, con la finalidad de que aprendan sí, sobre la cultura occidental y pues la adopten, ¿no? Entonces imagínate que mandas así a 10,000 güeyes a estudiar a prepararse a sí. Estados Unidos y luego los regresas y los güeyes vienen de que estudiaron en Harvard, unos en Oxford, se especializan en teorías militares occidentales, ven que el sistema feudal desapareció desde hace 800 años, Sí, y o dicen, sea, ay, güey. ajá, de como su máquina, creo que estamos un poco atrasados. Pues llegan con este pensamiento que justamente pues empieza a darle o empieza a generar un gran cambio en Japón, ¿no? Sí, O sea, tanto socialmente como políticamente, militarmente y sí. económicamente. Pero ¿a quién no le gustó esto? Pues a los señores A los señores feudales. feudales, a los que controlaban Sí, la los que tierra, controlaban ¿no? Porque todo. hay que recordar que en Japón el emperador antes tenía una figura nada más simbólica, ¿no? Ujú. Digamos que el emperador sí era eh, pues, el emperador, la figura del emperador, ¿no? Que es una casi una deidad, pero, Pero nada más. pero era simbólico. Sí, no, no Los tenía ningún señores poder. feudales controlaban el territorio, casi, ¿no? Ujú. Decían, sí, respondemos al emperador, pero al mismo tiempo nosotros tenemos el poderío militar porque tenemos a nuestros samuráis. O sea, había, o sea, shogunatos que tenían 500,000 samuráis. Son un Y chingo. dices, no Sí, manches. y cuando el emperador se da cuenta que justamente él es el que debería tener el verdadero poder, empieza a deshacer Sí, el sistema feudal ajá, y empieza a adoptar, por ejemplo, el ejército real, ¿no? El ejército imperial japonés. sí. Empieza a Es un adoptar, ejército con características que responden al Estado, no sí, que responden responden a al Estado, individuos, no al a señor señores. feudal, Ajá, y él se convierte en el jefe máximo del ejército. ajá, sí, Entonces, obviamente, a los señores feudales no les gustó eso, porque entonces iban a perder el poder sí. y se rebelan contra el Ujú. imperio japonés y la occidentalización de Japón. Y ahí es cuando ya entra justamente la película del Del último último samurái. samurái, que es Así que excelente, véanla. es muy buena, pero tampoco se crean así que los samuráis eran honorables y que Sí, 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 o sea, los samuráis eran mercenarios, güey. O sea, sí, eran hijos sí, de sí, la sí. chingada. O sea, digo, tenían un sistema muy admirable del honor, pero fuera de eso, Eran mercenarios, eran güey. mercenarios. Eran mercenarios, güey. Se vendían Sí, al mejor nomás, postor. si hubieran sido navegantes, hubieran sido corsarios, ¿no? Sí, Pero no. exacto, güey. Y pues, o sea, la neta, ya eso ya no iba con el imperio japonés. Y deciden acabarlos a todos.
Sí. Simplemente, o sea, es así como, no te adaptas, te Sí, extingues, sí. ¿No? ¿Quieres formar parte del ejército? No, bueno, ¿no? bye. Ah, bueno, va. Y es cuando ya vemos a Tom Cruise peleando al lado de los japoneses, de los samuráis De los japoneses, ¿no? samuráis, Así ¿no? ya. Sí. Y pues así les dieron en la madre a todos y terminaron con el sistema feudal a la de malas. Balaseados. Igual que el Balaseados. final de la película, así Sí, terminaron los todos balacearon los balaseados. municipales, literalmente, güey. Sí. Oye, ese poli trae tenis. Y, to- y los agarraron a bala. Sí, y ya después se firma el Tratado de Tokugawa, que y después llega la Revolución Meiji también, que ya es, digamos, como el pues vamos a copiarle, es una constitución que se parece muchísimo a la de Estados Unidos, un sistema militar que se parece muchísimo al de Estados Unidos, ¿Y el un sistema de español? comercio exterior. Sí, le copiaron la naval a Inglaterra y España, dijeron, oye, oye, somos una isla y no tenemos barcos para cruzar acá, Sí, ¿no? exacto. ¿Cómo chingada madre no tenemos un poder militar naval si nosotros somos la isla más grande del Pacífico? Sí. ¿No? Entonces, no, hubo una, sí fue después de esa de la Revolución Meiji, Ujú. pues que sí fue ya, porque cuando entra a Estados Unidos y se da la apertura, es cuando comienza, o sea, adaptarse la occidentalización, pero después de la Revolución Meiji es así como, no, güey, vamos Sí, a hacer 100% europeos japoneses, ¿no? sí, sí, sí. O O sea, digamos, sea, o sea, como que se quedaron con lo de el sistema del honor y todo este tipo de cosas de los samuráis, pero al mismo tiempo dijeron, bueno, está bien, quedamos con nuestras costumbres, pero al mismo, porque nos dan identidad, pero al mismo tiempo no nos podemos aislar como un sistema feudal. Entonces vamos a poner en práctica los valores del honor y todo este tipo de cosas. ujú. Vamos a darle su lugar al emperador, pero al mismo tiempo vamos a abrirnos al mundo y empezar a hacer el imperio japonés. Sí, y es cuando también Japón continúa mandando estudiantes a todas partes, a Europa, a Estados Unidos, a que sigan estudiando Ujú, y se regresen, pues obviamente con estas ideas, ¿no? ujú, Entonces, imagínate, pues ya llevan varios años, pues ya llevan 20, 30 años, yo creo, empiezan a, pues, adaptar todo este tipo de occidentalización y pues dicen como, güey, pues ya somos occidentales, ¿qué nos falta, güey? Ya tenemos armas de fuego, ya tenemos una naval, ya tenemos un sistema político imperial sí, similar, bueno, una constitución. constitución. ¿Qué nos falta? Ah, pues hay que invadir otros Sí, países, sí, ¿no? tierras, ¿no? Nos Es falta como, somos un tierra. imperio muy chiquito. Somos un imperio muy chiquito. ¿Qué Es una pasó, startup, es una rey? Es startup. un startup. ¿Qué Es una pasó, rey? Ahí es el Patreon. Sí, Por es el... favor, deposítenos. Sí, sí, Entonces, ¿qué sí. dice Japón? Así como de, a ver, güey, ¿qué tengo cerca? ¿No? O sea, porque, a ver, acaba de pasar la guerra sino-japonesa. Ujú, No, pues si invado China, a lo mejor se va a enojar el Reino Unido y Francia y no me sí, quiero y meter en no. pedos con ellos. ¿Quién tengo? Rusia. No, pues Sí, no, sí, no no, mames, tampoco tampoco me están voy a en meter. orden. Ese es un país industrializado y potencia militar. Tampoco tengo. ¿Qué tengo al lado? Corea. Corea. Mm. Que Corea, digamos que no era un territorio independiente en ese momento, sino Era era. un estado satélite de Ajá, la dinastía Qing, ajá, ¿no? sí, en China. En China. Lo que ahorita es China, Lo que ¿no? ahorita es, bueno, y antes la dinastía Sí, Qing, pues ocupaba, por ejemplo, hasta hasta. Mongolia y todo ese pedo. O sea, era una dinastía bastante grande. Pero Corea era un estado satélite, o sea, era aliado Sí. de China, pero no era parte del imperio Sí, a ver, o japonés. sea, Digo, del imperio tener chino, un perdón. gobierno que respondía a los intereses chinos, Exacto, ¿no? y tenía un gobierno que responde a los intereses chinos. Que eso es muy importante. Es bastante importante mencionarlo porque ahí es cuando empiezan los conflictos con el Japón, ¿no? Ajá. De la dinastía Qing. ¿Quieres empezar o empiezo? No, date tú. Ya, ya vas Empiezo. encaminado. Bueno, pues ¿qué pasa? Me voy a dar cuenta que Japón dice Sachi los mariachis, pues no me quiero meter con ninguna potencia europea ni con Estados Unidos. Entonces voy a empezar a colonizar a las islas que tengo alrededor, ¿no? Entonces vámonos a Guam, a lo que es ahora la isla de Ujú. Guam. Vámonos a un montón de islitas ahí en el mar norte de China, en el Pacífico. Y el territorio más grande y más cercano que yo tengo es Sí, espera. Corea. ¿Está cerquita? Está cerquita, Está el vive límite. gente pobre, lo puedo manipular sin ningún problema. Sí, y no es una isla, que es Y lo más no es una difícil isla, de que porque yo conquistar. ya quiero Sí, sí, territorio sí. continental, Ajá. ¿no? O sea, así como, güey, ya me cansé de ser isla, ahora quiero territorio Sí, sí, sí. continental. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Pues empieza a llamar la O sea, atención de como hacer como Corea. proselitismo japonés, ¿no? Así casi casi, de que, Sí, oigan, estamos en Japón, ¿cómo hola, están? ¿cómo Esta es están? nuestra Miren, cultura, ajá, ¿qué tal? exacto, ya Vamos a estamos importar. abiertos ante los mercados. A ustedes los obligaron a abrirse, pues gracias al tratado de, ¿qué? De Pekín. Ajá, de Pekín, Ajá, 1860, ¿no? ajá. Ajá. Gracias al tratado de Pekín de 1860, ustedes fueron obligados a abrir sus mercados. ¿Qué rollo, no? ¿Qué ole? No quieren empezar acá, pues, a comerciar con Ajá. Japón. Somos chidos, güey. Y pues Corea dice como, Sí, bueno, órale, va. va, güey, Ah, pues empiezan a se ve que comerciar. no tienen malas intenciones, Empiezan a tener ¿no? también, pues relaciones diplomáticas, bueno, en teoría, ¿no? En teoría empiezan a Eh, tener relaciones diplomáticas. diplomáticas entre los dos y así. Y si no mal me equivoco, después Japón hace una medio revolución ahí, ¿no? Algo por el estilo.
Casi te estás Ajá. adelantando un poco. ¿Por Ok, qué? ok, ok. Porque ¿Qué sigue entonces? lo que sigue es que Ajá. Japón empieza a hacer inversiones, Ok, ¿no? Empieza a sí. meter a mucha gente dentro Ujú, de Corea, abren una embajada, ujú. abren la embajada japonesa en Corea, que supone que para tener relación directa con la dinastía Qing. Sí. Obviamente Sí, no no. es cierto. No, lo que querían hacer es empezar a manipular políticamente a la gente de Corea. Y se sabía en ese entonces que pues, los políticos coreanos eran excesivamente corruptos. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a convencer a la gente Ujú. a través de la embajada, pues de que con la dinastía Qing eran pobres, no podían comer, o sea, era una realidad, Sí, sí, sí. ¿no? Pero pues igual. Pero pues igual. Y organizan una pequeña revolución de campesinos. Sí, o sea, no fue por buena onda. O No, sea, no no fue fue de por que, buena ay, onda. nosotros te vamos a ayudar porque estás pobre. No, no, no. Fue de No, que, así mira, como fíjate de, cómo con ellos estás mal y con así nosotros como estarías Estados peor. Unidos tirando gobiernos en Latinoamérica con la Operación Cóndor, Ah, algo sí. parecido estaba Ajá. haciendo Sí, sí, sí. Japón en Japón. Corea. Organiza una pequeña revuelta, según sé Sí, que se organiza solo, una revuelta de campesinos, que fracasa, sí. ¿no? Pero se sabe que Japón ya le anda metiendo, pues Sí, ya está acá, financiando caña, acá. ¿no? O Sí, sea, sí, ya sí. le anda picando las costillas a Ujú. Corea. Y pues la dinastía de Qing, ¿qué dice? Órale, ¿qué pasó, papi? Pues, Sí, sí, sí. épale, mi península Épale, coreana, güey. O sea, épale. y manda a llamar la atención a Japón. Le dice Ajá. como, güey, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué estás organizando revueltas? Y Japón así como, no, Yo no carnal, no, yo soy no soy, ¿cómo China crees? Senpai, ¿cómo crees? Sí. China, Sama, China-sama, ¿cómo ¿qué te crees? pasa? Sí, sí, sí. Y pues, o sea, China es como, bueno, va, güey. No pasa nada, pero ya te tengo en la mira. Ujú. ¿Y por qué? Porque en ese entonces China también empieza después de la superhumillación de la Primera Guerra, Sí. ¿Sí, japonesa? no, No. la Primera Guerra ¿El del opio? Opio, Ujú. China también empieza a renovar su ejército y hace una Sí, sí, armada sí. naval, empieza a comprar cañones y así. Sí, o Y sea, fíjense que esto es como, ¿qué? Como 40, 50 años después de Japón. sí, O sea, China fue de los países, o sea, grandes, de los grandes imperios más atrasados, que le entró a los cates mucho después, sí. ¿no? Ya 50, 60 años después, ya dijo, oye, vamos a poner las pilas, ya vi que hasta mis aliados más chiquitos, que es Japón, ya está poniendo las pilas, una constitución bien verga, un ejército bien locochón, y yo, no, sigo siendo feudal. No, Entonces, después de eso, de todos modos, siguió siendo feudal. sí. O sea, fue como que nosotros somos más tradicionales todavía que los japoneses, porque la dinastía Qing sigue ahí, Ujú. ¿no? Y continuó hasta la revolución de los boxers, pero eso Sí, fue sí, ya sí, es ya, mucho muy, muy. después. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues justamente China dice que pedo, yo ya también tengo barcos, yo tengo armas, si no quieres un pedo, deja de hacer tus mamadas en Sí, Corea, ¿no? O sea, ya, la neta, deja de hacer mamadas en Corea. Y Japón dice, no, no hay yo no, problema. yo no hago nada, yo no hice Por eso, nada, güey, joven, por por eso, eso. joven, por eso. Pero ¿qué empieza a hacer Japón? O sea, le sigue picando las costillas a Corea y Sí, sí, sí. empieza a crear gobiernos pro-japoneses. Ujú. Y les empieza a convencer a los coreanos así como, güey, tú estás mejor con Japón, mira, nosotros ya tenemos dinero, Sí, sí, sí. ¿no? Fíjate, en estas provincias que estamos nosotros comerciando, están mejores que las otras, que Ajá, no. exacto. Nosotros tenemos apertura con Estados Unidos, algo que tú no tienes, ¿no? O sea, nosotros Sí, tenemos esto, les podemos mejorar el armamento. Y es más, ¿por qué no te independizas? sí. ¿Qué ole? ¡Ah, qué óvole, no! Y Ay, que, ese. que Corea dice como, ¿qué? ¿No? O sea, Eso se puede. eso se puede, Nadie me así. dijo, no me llegó ese Ajá, email. y le dicen empiezan a decirle a Corea así como, mira, güey, si tú cortas todos los nexos con China, yo voy a Yo ser te tu tiro el subordinado, paro. yo te voy a apoyar. Yo te doy armas, te doy dinero, te ayudo a hacer comercio. O sea, pero nada Sí, más sí, sí. aléjate. Y es como, ¿pero quieres que sea parte del imperio japonés? No, tú No. solito. Así, Aviéntate los hacer cates. un estado satélite de Japón nada más, Sí. ¿no? A nosotros nos va Sí. bien chingón. Y pues a Corea le llama la atención, ¿no? O sea, y es cuando China empieza a guachar y dice como de, güey, no, o sea, esto Ya te está, vi. ya te digo, esto está mal, ¿no? Y pero ¿qué es lo que pasa? Pues resulta que matan a un activista pro-japonés coreano en China. Sí, o sea, sí, no, no fue uno, han de haber sido. O sea, No, según yo pero mataron a fue un varios. activista Ajá, bastante bastante famoso. importante, Ajá. no recuerdo su Sí, sí, sí. nombre, pero lo asesinan en China y eso causa muchas revueltas dentro de Corea. Ujú. O sea, porque si es así como de güey, o sea, ¿por qué porque aparte como China empezó a ver que hubo muchos movimientos pro-japoneses, manda a arrestar a muchísima gente, Sí. ¿no? O sea, manda a arrestar, empiezan a haber revueltas, bueno, como buen imperio, pues apacigua las revueltas a punto de balazos. Empiezan a morir muchos, pero cuando asesinan a un activista en China, Ajá. eh, pro- Japonés. Activista japonés. no, era pro-japonés, ¿no?
Pero es que según todo el pedo empezó porque asesinaron a varios japoneses. Ah, pero eso fue después. Un poquillo después ya. Ajá, o Sí, sea, sí, sí. porque asesinan a Del este paso activista siguiente. japonés, Ajá. Pro pro-japonés, japonés. en China, era Ajá. coreano, Ujú. y empiezan las revueltas nuevamente en Sí, Corea sí, cuando sí. llega la noticia, y y en las revueltas asesinan a unos japoneses Y ahí es en los cuando puertos. Japón dice, "Ah". Ajá, y ahí es cuando Japón dice como, ey, 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 tengo que proteger mis intereses y a mi población. Entonces, Pero. pero de repente, pues China y Japón así como que habían llegado a un acuerdo. Ajá. Ah, porque como ya eran revoluciones de independencia, Sí, Japón le empieza a decir a China, no te metas, güey, porque es un proceso independentista. sí. Deja que los coreanos se Sí, sí. independicen. Y es más, si te metes y no dejas que Corea Ajá. se apacigüe solo y haga lo que quiera, yo voy... Ah, porque era así como, necesito que el gobierno chino y el emperador coreano que está ahorita, pues es a Sí. favor de China, ¿no? Entonces, si este güey cae, vas a oír un emperador o un rey coreano Ujú. 100% coreano, 100%. sin ningún interés, ¿no? Va a ser una península independiente. Y ya le dice Japón a China, si tú te metes, güey, yo me De meto. momento. Entonces, ¿qué tal si nadie se mete? Y China dice, va, ¿no? O sea, no hay Ah, sí, no pedo. hay pay. Yo no quiero Ya no cates. quiero. Ajá, exacto. Pero ¿qué pasa? Empiezan a morirse pobladores japoneses Japoneses. en Corea. Y Corea de ahí se agarra y dice, digo, y Y Japón, perdón, se Japón dice, sí, agarra sí, sí. y dice como de, ¿qué pasó, papi? Pues Sí, tengo están que defender matando a a mi mi banda, población, están ¿no? matando a mi banda y tengo ahí unas armas que hice que no he podido probar. Ajá, exacto. Y es ¿No? así Porque como de, es como el primer acercamiento japonés a lo bélico, sí, y ¿no? pues así de Del imperio, repente, pues, del ¿no? Imperio japonés, Ah, y así pues preparan a su armada que sale de Japón con 6.000 soldados japoneses. sí. Y Y el imperio coreano, digo, el ejército de Corea casi casi les pásele, joven. O sea, sí, güey, pues porque no de mames, que yo no tengo ni la fuerza ni las ganas de andar de andar peleando. peleando, y pues Pásale. entra el ejército japonés facilísimo a Sí, Corea, hasta Manchuria se va, sí, ¿no? y se van todos hasta el norte y llegan con la frontera con China. Sí, Y es cuando China dice, órale, cabrón, ¿qué pedo? No, no, que no nos íbamos a meter. sí. Y ya Japón dice, es que tengo que defender mis intereses porque están muriendo personas japonesas, mi embajada estaba en riesgo, mis actividades económicas también estaban en riesgo. Pero yo nada más vengo a apaciguar la situación. Sí. O sea, es así como de, no, no, ni creas Sí. que yo quiero a Sí, ni Corea. creas. Y aún las manos puedes poniendo la bandera, ¿no? Es mío. Y es así como de, güey, pero no que no querías poner gobiernos pro-japoneses. Fue su decisión. Sí, Fue su decisión, carnal. Y se declara, pon tú, como una independencia de sí, Corea. Entonces ya es cuando China dice, no mames, güey, violaste los tratados, sí. o sea, llegaste hasta Manchuria, estás violando las fronteras de Corea y Ujú. China, bueno, de la dinastía Qing, vámonos a la guerra, chinguen a su madre, ¿no? Y se van a la guerra. Y Y pierden los Japón, chinos. güey, pero Japón feliz, Sí, ellos decían, eso es lo que yo eso era lo quería. que yo No, quería, yo quiero güey. ¿Por conquistar. qué? Porque entonces ya le voy a demostrar, y hablando geopolíticamente, lo que quería Ajá. Japón era demostrarle a las potencias europeas también, de que ellos ya tenían la capacidad económica y Sí, capacidad militar de ser un sí. imperio, Ujú. ¿no? Y de que ya no podía, porque yo creo, güey, que después de la Primera Guerra del Opio, a Japón le dio miedo que le hicieran Que lo le hicieran mismo. lo mismo. Oh, es que no mames, sí, se pasan de ver con Sí, los ¿no? chinos. No, pues el Reino Unido se pasó de verguísima con los chinos, güey. Entonces yo creo que después de la Primera Guerra del Opio Japón le dio miedo y estaba demostrando Ujú. de que ellos también podían vencer a los chinos, ¿no? Y yo así como, güey, Sí, va. nosotros vamos a hacer, y así como, si ustedes vienen, a lo mejor nos conquistan, pero la van a Sí. tener bien Ujú. difícil, ¿no? Y empieza lo que es la Primera Guerra Ser japonés. sino-japonesa, que fue básicamente, pues, bueno, y principalmente en partes del Mar Sí. Amarillo, en la La, península la coreana, coreana. en Manchuria, y lo que yo no sabía es que también llegaron hasta Taiwán, y de hecho comienza la ocupación Es japonesa en en Taiwán. Taiwán. Órale. Bueno, en ese entonces era la isla de Formosa, Ajá, sí, pero es lo que pero sí, conocemos ahorita como como Taiwán. Taiwán. Y hay unas crónicas de los taiwaneses que dicen que los japoneses llegaron a hacer exterminio, o sea, pero Sí, llegaron a hacer genocidio a Taiwán. Por eso los taiwaneses le cagan a los japoneses. sí. Le tienen muchísimo. Como cualquier imperio, Bueno, ¿no? sí, O y fueron sea, creo que 60, 70 años de ocupación ocupación. japonesa en Hace mucho Taiwán, tiempo. hasta la caída del imperio Sí. japonés, güey. Que fue hasta el 45. Sí, imagínate. Imagínate. Pero bueno, como continuaba, o sea, o sea, el imperio japonés cayó en 1945, ¿no? Terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero si ven ustedes el mapa del imperio japonés de 1942, era una cosa tremenda, o sea, controlaba casi todo el Pacífico. Sí, güey, no mames, era enorme esa madre, güey. Pero Sí. todavía no hay que adelantarnos porque eso va después de la Segunda Sí, Guerra Sino-Japonesa. ajá, sí, sí, sí. Nada más para que tenga perspectiva de cuánto nos falta de hablar, Sí, ¿no? sí, ¿verdad? Bueno, pero retomando justamente la Primera Guerra Ujú. Sino-Japonesa, pues Japón pudo
demostrar lo que quería demostrar, que era que ya tenía un ejército, Ujú. pero mamón, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque Un ejército derrotó, imperial, ya tenía el ¿no? ejército imperial, o sea, porque derrotó de una manera facilísima a la armada naval Sí, de de China, China. de la dinastía Ujú. Qing, ¿no? Que en ese entonces era de los imperios más grandes Sí, también, o sea. Entonces fue una segunda humillación para la dinastía Qing porque pues fue como de, güey, nos conquistaron básicamente los europeos sí, y ahora perdimos contra nuestros con los vecinos los vecinos. japoneses, que son una madrecita a Sí, que se comparación, pusieron las ¿no? pilas 50 años antes. No, y pues gracias a esa derrota que tuvieron los chinos Ajá. en el mar meridional de China, en el mar del sur de China, en el mar Amarillo, en el Pacífico, güey, Japón se demostró como ya la potencia naval de la región. Y Ujú. tuvo ya un dominio total naval de la región, porque la única potencia asiática que le podía hacer frente ya la había derrotado. Sí, ¿Y pues qué hace? Entonces dice, ya te derrotamos y de aquí en el sí, mar y ya tomamos la isla de Formosa, que tenías igual pues sí, sí, sí. unas fuentes importantes digo, unos ejércitos bastante importantes ahí. China ya está, pero por fuera Sí. de Ujú. una potencia naval militar. ¿Qué hace? Empieza a irse por Manchuria y empieza a atacar a la dinastía Qing, pues ya Sí, por sí, sí, el ya por tierra. territorio, ¿no? Sí. Ya por tierra. Pero ahí es cuando se encuentra a los A los rusos. rusos, o sea, eso tenemos que hablar un poquito del Tratado de Pekín, ¿no? Sí, De 1860, que fue lo que decías tú, el primer tratado desigual. sí, fue el primer tratado desigual porque, bueno, cuando es derrotada China en Ujú. la dinastía Qing ante, ¿cómo se llama? Sí, el Francia, Reino el Unido. Reino Unido, pues este tratado decía que, pues básicamente China tenía que abrir el comercio de una Sí, manera enorme otra vez, ¿no? Así como Japón, sí, pero aquí los obligaron con la guerra. sí, Ahora, creo que todos ustedes han escuchado de ¿cómo se llama? La ciudad sí, prohibida la ciudad prohibida. que es donde vive el emperador Ujú. japonés. Una de las obligaciones que tenía que Ah, cumplir China, ajá. sí, sí, la ciudad prohibida, ¿No es de China? pues es de China, güey, la Ah, enorme, sí, la roja, sí, sí, pero está en China. está en China. Ajá, pues sí, sí, pensé que de Japón y dije, no, creo que no. No, no, Sí, en no, esa es China. otra, Sí, güey. la ciudad prohibida en China. Ajá, Ok, esa, sí. bueno, estaba prohibido que los extranjeros inclusive se acercaran, ¿no? Ujú. Bueno, pues ¿qué hicieron los europeos? Obligaron a la dinastía Qing Sí. a abrir embajadas adentro de la ciudad prohibida. O sea, Sí, fueron unos ojetes, sí, güey. bueno, a nosotros nos construyeron, bueno, digo nosotros, pero a los prehispánicos que habitaban este territorio, les construyeron iglesias encima de sus templos, allá les pusieron embajadas, Embajadas, güey. Bueno, al embajadas, menos. al menos, un Sí, poquito menos peor, un güey, poquito menos peor. Pero, ¿dónde entra Rusia? Rusia tenía un interés enorme de construir un tren que saliera por Manchuria. sí, porque ellos no tienen, o sea, Ah, bueno, ellos, para los que no sepan, Manchuria está en el norte de China, sí, pegado a Rusia, pegado a Corea, ujú, ¿no? Porque a lo mejor hay muchos que dirán, ¿de dónde chingados está Manchuria? sí. Ah, bueno. Tenemos nueva green screen. Si están viendo, les vamos a enseñar acá. Así es, si quieren así como que sea un poco dinámico y con mapitas, imágenes cagadas, suscríbanse. Ahí póngale abajo, más imágenes y más Más imágenes, mapitas. por los que nos están escuchando, suscríbanse al canal por si quieren ver al canal de Sí, sí, YouTube. sí, aquí estamos dos güeyes bastante bien parecidos platicando de Sí, pendejadas. huevo. Bueno, entonces continuamos. Pues Ajá. Rusia tenía un interés justamente de crear un tren que bajara de Sí, Siberia porque hay que recordar y que Rusia, la mitad del año, pues, sus vías están marítimas congeladas. se congelan. Ujú. Entonces, oye, ¿cómo lo va a hacer? Necesito Trenes. una salida al mar que no se congele, que esté disponible todo el tiempo. ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer un tren, ¿no? Allá, o sea, Por al sur, hacia el Manchuria, sur, por hacia el Manchuria, sur. ¿no? Pero pues, ¿qué había ahí? Pues una dinastía que no los dejaban construir sus trenes. Ajá. Entonces, pues justamente durante el Tratado de Pekín, Rusia se metió y decía como, yo Sí, también yo quiero también entrar, quiero. que me dejen construir un puerto Ujú. y mis vías de tren, ¿no? Y pues la dinastía, y fue como, y las potencias europeas fue como, a ver, ¿y por qué, güey? Ah, pues voy a comerciar contigo. Ah, está bien, Sí, no hay sí. pedo. Haz lo que quieras, dinastía King, dejas construir a Rusia sus trenecitos y la dinastía King así como, puta, pues no puedo decir Sí, que ni modo no. que no. Entonces, justamente cuando ya el imperio japonés entra por Corea y se va hacia el norte, Se hacia topa Manchuria, se topa con con los los rusos. rusos. Y pues los rusos lo vieron como un acto de agresión. Y se fue Sí, como, no mames, están llegando 10.000 japoneses a donde están mis puertos, donde están mis vías, están utilizando mis vías de tren para sus trenes. sí. No, 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 ¿qué pasó, papi? ¿Qué tal si se va más para el norte? Y aparte ya tenían un Sí, conflicto sí, por sí. unas islas. Ujú. Esas islas que no Sí, tienen bien nada, piñatas, sí. o sea, que es Que pura podrían ser piedra. microestados, Ajá, así. exacto, güey. Que ni siquiera puede habitar la gente
pero se la estaba peleando Japón y Sí, Rusia. Entonces Rusia, ¿qué dice? A ver, este cabrón va a aprovechar para tomar estos sí, territorios de Siberia sí que necesito para mis que necesito, ferrocarriles. güey, para mis ferrocarriles, Nel, papi. Y manda un chingo de soldados Sí, 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 a las o fronteras. sea, como tal no hubo un conflicto bélico, Pero sí un conflicto pero diplomático. al mismo tiempo fue como, bueno, tenemos 5.000 personas aquí. Y Japón dice, yo tengo 5.000. Y al día siguiente, hola, somos 200.000 rusos. Fue como, A ay, su ¿cómo, máquina. güey? Sí. ¿Cómo Y ya, crees? pues Japón fue como de, no, 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 Rusia, no, no, pues, ¿qué pasó, Sí, papi? ¿cómo No, crees? tú y yo somos compas, güey. Sí. Sí, sí. Exacto. Y por eso se detienen. O Sí. sea, se detienen totalmente. Y también empiezan a bombardear las costas de Pekín, empiezan a bombardear las Ujú. principales, ¿cómo se llama? Capitales de China Sí. y amenazan con un desembarco ya hacia las capitales de China. Otra vez, Sí. O ¿no? sea, Entonces, pobre China llevaba el 10 años imperio, no, de... sí, la dinastía Qing ya estaba así como de verga, güey. Otra vez ya van a conquistar mis capitales y ahora los Ya los japoneses, güey. japoneses, sí. Y ya fue como, no, ¿saben qué? La paz, la neta. Ok. Y pues Japón dice, ¿qué me das a cambio? No, pues que te reconozco la independencia de Corea y reconozco tus conquistas, De ultramar. de ultramar. Sí. O sea, te reconozco Formosa, te reconozco Guam, te Sí, reconozco todas las todas islitas de las ahí. Ajá. islitas que pues ahí tú ocupaste y nosotros ya no nos vamos a volver a meter en Corea. Japón dice, ah, Qué buen negocio. qué buen Buen negocio, business. va el buen business, excelente Los servicio. dos ganamos. Ajá. Yo no te puteo Ajá, no te puteo y yo gano y también, yo amigo. gano. Sí, sí. ¿Tú ganas? Sí, al no ser puteado por mí. Mira, tú ganas las islas y yo qué gano, que no te den la madre. Sí, 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 exacto, sí, sí, sí. Ah, Que también huevo. tiene que ver mucho de lo que platicábamos hace poquito, de lo que dijo Tucídides, ¿no? Del realismo político. Ah, sí, Que la fue como Realpolitik, güey. que en el momento, o sea, para quien no sepa, Tucídides era un cuate que escribió un libro que se llama, o sea, es el padre de la historia, No, según, ¿no? Heródoto es el padre de la historia, ya lo investigué, Que güey. no. ¿Qué es Heródoto, Bueno, güey? dejen en los comentarios Voy a dejar quién en los está bien. comentarios quién es, pero según yo es No, Heródoto, porque bueno, yo iba a ser según yo es uno. Tucídides. Según yo es Heródoto, güey. Bueno, pues hay una trampa que es la trampa de Tucídides, que Ajá, bueno, él es cronista, ¿no? ajá. Según es el cronista, según yo, que escribe un libro que se llama La Guerra del Peloponeso, en Según el, yo lo escribió Heródoto, güey. bueno, Ahí Herodo, pónganlo en los comentarios a ver quién tiene razón. y y se supone que narra cómo los Atenas y Esparta están, o sea, primero son equipos y después una potencia sobrepasa a la otra y eran equipo y los atenienses le dicen a los espartanos, "Oye, ¿sabes qué? Pues ya conquistamos este pedo, ahora nos toca Conquistarte a ti. conquistarte a ti. Y entonces fue como, no, pues somos amigos, ¿por qué vas a conquistar? Y le contestan, porque puedo. Porque puedo. ¿No? Entonces, de eso es, en las relaciones internacionales nos enseñan la trampa de Tucídides, ¿no? Que trata de cuando una potencia hegemónica sobrepasa a otra potencia hegemónica, el conflicto es inevitable, Sí, claro. ¿no? No, y lo podemos ver en todos los conflictos. En todos, o sea, En todos lados. si te sientas a pensar en qué guerra no ha aplicado, después del 45, después de la bomba nuclear, o sea, después de que aparecen las bombas nucleares, ya no aplica. No, porque pues Po- ya es así como, güey, Porque ya es aunque como, mandes bueno, una bomba nuclear, sí, jodes el mundo, güey. sí, ya Entonces, es destrucción mutua y ya, asegurada, ya. ajá, exacto. Entonces Pero antes ya de no la aplica. bomba nuclear, güey, sí aplicaba esa, Para ¿no? todos, o Para sea, todas las a mí nada más se me potencias. ocurre, por ejemplo, cuando Estados Unidos sobrepasa a la Gran Bretaña, pero es que eran aliados en la Segunda Guerra Mundial, pues Gran Bretaña no está en posición como para responder a Estados Unidos y le, oye, ¿cómo que estás haciendo tus Bueno, instituciones? vámonos fácil, güey. Vámonos México, Estados Unidos. Sí. O sea, llegó un punto en que el ejército mexicano tenía el poder, güey, Ujú. para inclusive pensar en invadir Sí, Cuba, en pensar en invadir Guatemala, pensar en invadir Puerto Rico, no Puerto Rico, no, ¿cómo se llama? La isla de la la Española, que es española, ahora sí. República Dominicana, Ujú, Haití, güey, ujú. porque ya tenían o sea, y fue un plan de Santana, ¿no? Que dijo, vamos a hacer esto. Sí. Y de repente llegan los United States y fue como que creen, ya son más poderosos. Ah, sí. Entonces dijeron, era No, broma, era un chiste. y pues nos invaden y la ¿No? valió madres, ¿no? Nos quitaron la mitad del territorio. Pero pues lo mismo pasó con China y ¿En Japón, güey. Japón? Sí, O sea, Japón solo lo sobrepasó y dijo, pues, ¿sabes qué? Te ¿y, voy a conquistar porque sabes qué puedo. también es la cuestión de Japón? O sea, Japón es una isla, o sea, como dijimos, Ujú. ¿no? No tienen espacio. Y desde ese entonces los japoneses se sentían atrapados en la Sí. isla. Y decían, güey, necesitamos más territorio. Y como veían que justamente los imperios europeos eran así como, lo quiero, lo Sí, de tengo. que su capital está hasta acá, hasta de la fregada en Ajá, otro continente y ajá, tienes una isla enfrente de la mía y dices, oye, ¿por qué yo no voy a tener una enfrente de la tuya? exacto, güey. O sea, exacto, justamente, ¿no? ¿No? Así, ¿por qué chingados los holandeses tienen una isla que ahora sí es Sri Lanka, güey? Sí. Y Holanda está, pero Sí, lejísimo. excesivamente lejos. O sea, yo creo que son 6 meses de Sí. navegación.
Y yo que tengo aquí una pinche península que nadie pela, no la puedo tener. Y ya pues cuando vence a la dinastía Qing, pues dijo, ¿qué creen? Sí puedo. ¡Ah, sí pude! Sí me Y salió. estuvo papa, Y estuvo ¿no? Y fácil, o sea, estuvo papa, o relativamente sea, fácil. Y le dice a las potencias europeas, miren, yo ya soy una chingonería, güey. ¿No? Yo ya tengo mi industria militar, me estoy industrializando como ustedes. sí, ya hasta tuvo pedos con Rusia. Tengo la capacidad de justamente tener conflictos con sus Sí. potencias y tengo la capacidad y el dinero, o sea, tanto militar como económicamente, para invadir otros países, Ujú, ¿no? Eso es lo que demuestra Japón después de la Primera Guerra sí, Sino-Japonesa. Es así como, a lo mejor se pueden meter conmigo, pero les va a costar trabajo. sí. Y como ya vieron que tengo la capacidad, pues Sí, ¿por ya qué no no me dejo, mejor? pues. Ajá, ya no me dejo. ¿Y por qué no mejor nos hacemos amigos? Y ya empezó como, pues, el auge del imperio japonés Empezó se empezó a inflarse, el se auge empezó a del Imperio inflarse, se empezó a japonés, inflar. ¿sí? Pero aparte, ¿sabes? Los hijos de la chingada, o sea, aparte de que le quitan las islas a la dinastía Qing, Ajá. o sea, aparte de que bueno, les dicen que el win-win es el que ellos Sí, sí, se quedan sí. con sus conquistas y a cambio no les dan Sí, les ganar, parten la ganar. madre, les pidieron gastos de guerra, güey. Les pidieron, o sea, China, la dinastía Ajá, Qing tuvo ¿quién? que pagar gastos de guerra, No, man. indemnizaciones de guerra. ¿Y sabes cuánto fue, güey? O No, sea, no vete sé. a saber la cantidad. Sí. Pero fue lo que Japón generaba en 3 años. No, Eso man. fue lo que pagó la dinastía Qing. O O sea, sea, Japón se hizo triplemente, sí. rico. Sí, O sea, después de eso Japón se hizo rico porque lo que producía al año en tres en tres años, años. China lo tuvo que pagar. No, man, qué locura. Entonces, haz de cuenta que Japón pudo no haber trabajado por 3 años y le iba Pues bien sí, verga, güey. Pudo haber, y aparte era así como de, me reparas mis barcos. Me vas sí, a mandar, bueno, me vas a pagar este pedo, ¿no? Y vamos a comerciar aparte, sí. porque también quiero comerciar Contigo. contigo, güey. Sí, sí. Así que te me vas a la verga, güey. Japón se hizo por eso un imperio Qué rapidísimo, locura. güey. Imagínate, Qué güey. locura. Está muy cabrón, güey. Eso sí. Sí, mira, con esto demostramos que al que no le gusta la historia no se le Sí, güey, enseñan bien, no la no se la conoce. enseñan bien. Es algo súper Porque, o interesante. sea, qué cosa, qué impresión, güey. O Sí, qué sea, impresión. Imagínate obligar a un imperio entero que te pague lo que produces 3 veces al año, güey. no. 3 veces en un año, güey. Te digo, o sea, pudieron no haber Sí, sí, trabajado en sí. 3 años sin ningún pedo, güey. Y Y obviamente desde ahí dijeron, llegaron. sí me salió y me pagaron por hacerlo. ¿No? Es como Pues, si te yo conviertes en siendo, TikToker de la noche a la yo mañana. siendo TikToker, güey, así como, ¿cómo que tengo 4 millones de seguidores y me están pagando por grabar esto? Sí soy. Gracias, chavos. Muchas gracias, amigos. Que nos Suscríbanse. dejan hacer estas cosas tan padres para ustedes. Sí, chido. Pero sí, güey, o sea, realmente, pues es lo que dio inicio Al Imperio al Japonés. Imperio japonés totalmente, Que se güey. infló. O sea, Muy cabrón. Y ya o después, sea, les pues, vamos a spoilear un poquito de los siguientes capítulos, pero pues ya pero después tuvo los huevos para declarar la guerra a Rusia durante sí, la guerra ujú. ruso-japonesa, güey. Después Después, para aprovecharse de la Primera Guerra Mundial ujú, y quitarle las islas a Alemania, güey. sí, Todas las islas alemanas de que estaban en el Pacífico se las quitó. A Francia también le quitó varias, al Reino Unido le quitó varias durante la ujú. Primera Guerra Mundial. Y ya para después de la Segunda Guerra Mundial, armarse de huevos y invadir Sí, todo el invadir todo, o Pacífico, sea, güey. ¿no? O sea, mira, vamos a spoilear este tantito del siguiente capítulo. Es una foto de Japón antes de que empezara todo el Imperio japonés Y esta es una y es una foto foto. de después. Yo me lo estoy imaginando, pero es así, Sí, me es vuela el una mamada, cerebro, o güey, sí. sea, ¿no? Entonces, pues a ver, Pues pues yo ya, creo hasta aquí que la dejamos, ¿no? hasta aquí la dejamos, yo Sí, creo. para ya no pasarnos más y tener de qué platicar después. Claro que sí. Ustedes, ya para platicar el papel de Japón que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, cómo fue que Hitler se enteró y dijo, ay, mira, Ya, su mira máquina. qué padre, a mí también me gusta eso de invadir lugares. ¿Cómo le hacemos? Sí, ¿cómo la ¿No? hacemos? Y pues Entonces, es pues una bueno. relación padre y y Y pues yo bueno, creo pues que que al fin y al cabo, como todo imperio, algún día tuvo que caer, sí. ¿no? Y cayó Y cayó, y cayó, pero y ¡guau! muy cabrón. Digo, porque perdió la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero Entonces, no, también se como, pasaron de verga, güey. No. Pero bueno, pues no vamos a yo hacer creo que más es con el que spoilers. más No se vamos a hacer pasaron de más verdad. Sí, spoilers. no. Hasta aquí lo vamos a Pero hasta dejar. aquí le dejamos, muchachos, ya saben, suscríbanse. Si les gustó el nuevo formato de la green screen, si es que la supimos usar, si no, pues van a ver nada más verde. Una pantalla verde, claro Una que pantalla sí. verde muy bonita. Pero suscríbanse, vamos a abrir también una página de Face, para que nos pongan también en los comentarios de todo lo que quieran ustedes, que platiquemos. Suscríbanse al TikTok, suscríbanse, denle manita Acuérdense, arriba, compártanlo. me pueden encontrar en todas las redes sociales a mí como @historia para tontos. Y ya. Y bueno, oye, no hemos preguntado si quieres que te sigan a ti, güey. Nah. Pues es que no publico nada, casi nada más uso Ok. Instagram. Soy Pero ¿qué tal si como. abrimos una cuenta para
O sea, que se llame como Sí. Historia para Tontos Podcast, donde O puedan seguirnos. podcast para tontos, ¿cómo les Podcast gusta? para tontos. Esto estamos platicando. ¿Qué nombre le gusta más para el podcast? ¿Historia Sí. para tontos o podcast para tontos? Por favor, comuníquenos. Y abrimos una página de Instagram para subir cosas ahí, que la gente nos ponga qué cosas Sí, quieren ¿qué les saber, gustaría subir noticias platicar? del siguiente podcast. A lo mejor podemos subir como contenido que complemente A la al podcast de información que la estamos semana. diciendo, claro que sí. Y no, pues Y bueno, perfecto, chavos. nos vemos la próxima Un semana. saludo. Muchísimas Bye. gracias. Bye.